El coche subió con un ruidito por el largo camino serpenteante. Leo miraba por la ventana. Su nuevo hogar, Buena Vista. El nombre significaba Buena Vista, pero Leo no veía nada bueno. Veía una casa muy vieja. Se encorvaba bajo el peso de un cielo triste. Las ventanas oscuras parecían ojos vacíos. Mirando, siempre mirando. Sus papás estaban emocionados. Un nuevo comienzo, le decían. Leo sintió un nudo en el estómago. Este lugar se sentía mal, muy mal. La gente del pueblo cercano susurraba sobre Buena Vista. Decían que estaba maldita, embrujada. Nadie había vivido ahí por años, quizás décadas. El viejo Hemlock, en la tiendita, les había advertido. Esa casa guarda malos recuerdos, había dicho con voz ronca. Sus ojos estaban muy abiertos con algo que parecía miedo. El papá de Leo solo se había reído. Supersticiones, había dicho. Pero Leo recordaba la cara del viejo. Recordaba el miedo, no era solo un cuento. Cuando bajaron del coche, un viento frío silbó. Parecía venir de la casa misma. Traía un olor ligero y a humedad. El olor a podrido y algo más. Algo que no te dejaba tranquilo. Leo se apretó más la chamarra. La puerta de enfrente era enorme, hecha de madera oscura y pesada. Tenía una aldaba con forma de cabeza de gárgola. Sus ojos de piedra parecían seguirlo. De verdad no quería entrar, pero su mamá ya estaba girando la llave gigante y oxidada. La llave rechinó en la cerradura. El sonido hizo eco en el silencio repentino. Luego, con un quejido, la pesada puerta se abrió rechinando. Más allá, había oscuridad. Una oscuridad espesa y pesada. Se sentía como entrar en una boca. Leo dudó. «¡Vamos, Leo!», llamó su papá. Su voz ya sonaba lejana desde adentro. Leo respiró profundo. Deseaba poder darse la vuelta, correr de regreso a su vieja casa normal, pero no podía. Cruzó el umbral, hacia la sombra de Buena Vista. La primera noche fue la peor, o eso pensaba Leo. Su cuarto estaba al final de un pasillo largo y oscuro. El papel tapiz se estaba cayendo. Mostraba flores viejas y feas que daban miedo. Sus pétalos parecían garras queriendo agarrar algo. Leo estaba acostado en su cama nueva. Se sentía fría, desconocida. Miraba el techo. Las sombras bailaban ahí, hechas por la luz de la luna a través de la ventana sucia. Se torcían en formas raras, caras, monstruos. Parpadeó y ya no estaban. ¿O sí? Luego vinieron los ruidos. Un rasguido suave, como uñas en madera, parecía venir de adentro de las paredes. Ras, ras, ras. Leo aguantó la respiración. Se dijo a sí mismo que solo era la casa vieja acomodándose, o quizás un ratón, solo un ratoncito, pero el rasguido paró, y empezó un nuevo sonido, un susurro, tan bajito que casi no lo oyó, un sonido como un suspiro, como si alguien estuviera triste, o con dolor, justo afuera de su puerta. Se sentó de golpe en la cama, su corazón le golpeaba fuerte en el pecho. «¿Hola?», susurró. Silencio, solo el latido de su propio corazón. Aguzó el oído. Nada. ¿Lo había imaginado? Seguro que sí. Esta casa vieja le estaba jugando bromas, haciendo que se asustara por todo. Se volvió a acostar, se tapó con las cobijas hasta la barbilla, trató de pensar en el béisbol, en sus amigos de su antigua casa, en cualquier cosa, menos en la casa. Pero el sentimiento seguía ahí, el sentimiento de que lo estaban mirando. El sueño finalmente llegó, pero estuvo lleno de pesadillas. Sueños de pasillos oscuros, de puertas que no se abrían, de susurros que no podía entender. Se despertó con un grito ahogado. La luz del sol, débil y gris, entraba al cuarto. El rasguido ya no estaba, los susurros ya no estaban, pero el miedo no, se le pegaba, como las telarañas en las esquinas de Buena Vista. Hoy, decidió, iba a explorar. Tenía que saber qué hacía esos ruidos, simplemente tenía que saberlo. Al día siguiente, Leo trató de actuar normal. Ayudó a su mamá a desempacar cajas. Hasta intentó explorar el jardín lleno de hierba. Pero la casa se alzaba sobre él. Sus ventanas oscuras vigilaban cada uno de sus movimientos. No podía quitarse el sentimiento de la noche anterior. El rasguido, los susurros, ¿eran de verdad? ¿O su imaginación le estaba jugando chueco? Tenía que averiguarlo. Necesitaba pruebas. O seguro se volvería loco en este lugar que daba miedo. Sus papás parecían no darse cuenta. Canturreaban mientras trabajaban. Después de comer, sus papás fueron al pueblo a comprar cosas. Leo estaba solo. El silencio de la casa era casi peor que los ruidos.
Se sentía pesado, como si esperara algo. Caminó por los cuartos de abajo, había mucho polvo en todo. Las telarañas cubrían los muebles como sábanas de fantasmas. Pasó su dedo por una repisa polvorienta. Entonces lo oyó otra vez, un susurro bajito, viniendo de la pared. Se quedó helado. Esta vez era más claro, casi como un nombre. ¿Su nombre? Pegó su oreja al papel tapiz frío y húmedo. Los susurros de verdad estaban ahí, ahogados, no muy claros, pero no había duda. Parecían estarse moviendo, viajando por las paredes, como secretos pasados de cuarto en cuarto. Siguió el sonido, por el pasillo principal, pasando la escalera grande y podrida, hacia la parte de atrás de la casa. Los susurros se hicieron un poco más fuertes, un poco más urgentes. ¿Qué trataban de decir? Sintió un escalofrío subirle por la espalda, no solo de frío. De repente, una tabla del piso de arriba rechinó, fuerte. Leo saltó hacia atrás, alejándose de la pared. Su corazón latía muy fuerte. ¿Había alguien arriba? Sus papás todavía no regresaban. Se suponía que estaba solo. «¡Hola!», gritó, con la voz temblorosa. Nadie contestó, solo el silencio haciendo eco. «Oh no», creyó oír un golpe suave, como algo cayéndose, o alguien dando un paso. Tenía que saber, tenía que ver. Respirando con temblor, empezó a caminar hacia las escaleras. Las paredes parecían mirarlo irse. Leo subió con cuidado por la escalera que rechinaba. Cada escalón gemía bajo su peso, anunciando que él estaba ahí, a lo que fuera, o quien fuera, que estuviera arriba. El segundo piso estaba todavía más oscuro que el primero. Un pasillo largo se extendía frente a él, lleno de puertas cerradas. ¿Cuál? ¿De dónde había venido el sonido? Escuchó. Silencio. Un silencio total, que ponía nervioso. Quizás solo era la casa vieja otra vez, acomodándose, quejándose. Eso esperaba. De verdad lo esperaba. No quería encontrar nada. Caminó despacio por el pasillo, asomándose a los cuartos. Una recámara principal vieja, su cama con 4 postes cubierta de telarañas, un cuarto de bebé polvoriento, un solo caballito de madera mecedor estaba quieto, dando miedo. Entonces la vio, justo al final del pasillo, una puerta diferente a las otras. Era de madera oscura y gruesa. No tenía manija, solo un hoyo para la llave, oxidado, y un cerrojo de fierro pesado, bien cerrado. Sus papás la habían mencionado. «Ese cuarto se queda cerrado, Leo. ¿Entiendes?», había dicho su mamá. Su voz era seria, muy seria. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué había dentro? Los susurros parecían más fuertes aquí. Casi podía sentirlos vibrar detrás de la puerta. Una corriente de aire frío salía por debajo, trayendo ese mismo olor a humedad que no te dejaba tranquilo, que había notado afuera. La curiosidad, una fuerza poderosa que no lo dejaba en paz, empezó a crecer dentro de él. Luchaba contra el miedo. Tenía que saber qué secretos guardaba este cuarto. ¿Qué era tan terrible que sus papás querían tenerlo escondido? Extendió una mano temblorosa. Tocó la madera fría de la puerta. Se sentía antigua, malvada, casi. Miró por el hoyo de la llave. La oscuridad le devolvió la mirada. Sacudió el cerrojo. Estaba bien atorado, oxidado y cerrado. O cerrado con llave desde el otro lado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Este era el corazón del misterio de la casa. Estaba seguro, el origen de los susurros, el origen de la intranquilidad. Tenía que entrar, simplemente tenía que hacerlo. ¿Pero cómo? Sus papás se enojarían muchísimo, pero la atracción era demasiado fuerte. Leo entró con cuidado al cuarto prohibido. El aire estaba pesado, de verdad era difícil respirar. Las partículas de polvo bailaban en el único rayo de luz de luna. La mecedora seguía su movimiento suave y rítmico, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin viento, sin corriente de aire, solo la silla, moviéndose sola. A Leo se le puso la piel de gallina. Quería correr, cerrar la puerta de golpe, fingir que nunca había visto esto. Pero, sus pies se sentían pegados al suelo. Tenía que saber más, tenía que entender. Avanzó más adentro del cuarto, sus ojos acostumbrándose a la oscuridad. Había baúles viejos, apilados en una esquina. Un maniquí de costurera estaba cubierto con un vestido blanco roto. Su forma sin cabeza daba mucho miedo. Y en una mesita vieja y temblorosa cerca de la mecedora había un libro. Era pequeño, encuadernado en piel, con las páginas amarillas por el tiempo. Parecía un diario. Lo alcanzó,
con los dedos temblorosos. La portada estaba gastada y lisa, sin nombre, sin título, solo piel vieja y rota. Con cuidado abrió el diario. Las páginas estaban llenas de una letra bonita y redonda. La letra de una niña. Empezó a leer. La primera anotación tenía fecha de hacía más de 50 años. Me llamo Clara, empezaba, y esta casa es mi prisión. A Leo se le heló la sangre. Se sentó en el borde de un baúl polvoriento. La mecedora se mecía a su lado. Siguió leyendo. Clara escribía sobre su soledad, sobre papás estrictos, sobre estar encerrada en su cuarto. Este cuarto, Buenavista, era su jaula. Las anotaciones del diario se volvieron más oscuras. Clara escribía sobre ruidos raros, susurros en las paredes, justo como Leo había oído. Escribía sobre sentir una presencia, algo frío, algo enojado. Tenía miedo, muchísimo miedo. Mencionaba un secreto terrible que guardaba la casa, algo de lo que sus papás no querían hablar. A Leo le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Sintió una conexión profunda con esta niña, Clara, una niña que había vivido en este cuarto, sufrido en este cuarto, hacía décadas. ¿Cuál era el secreto? Mientras Leo leía más del diario de Clara, el ambiente en el cuarto se puso más frío. El suave movimiento de la mecedora se volvió más agitado, más rápido, más insistente. Levantó la vista del diario y se le cortó la respiración. Una figura borrosa y brillante se estaba formando en la silla, como el calor que sube del pavimento, pero esto era frío, muy frío, como hielo. Poco a poco tomó la forma de una niña, transparente, su cara pálida y triste, sus ojos fijos en él, suplicando. Leo quería gritar, correr, pero estaba congelado, paralizado por un terror tan grande que le robó el aliento. La niña fantasma levantó una mano brillante, señaló hacia una tabla suelta del piso, cerca de la chimenea. Sus labios se movieron, no salió ningún sonido. Pero Leo entendió, o creyó entender, el secreto que Clara mencionó en su diario, estaba escondido ahí. Miró la tabla del piso, luego de nuevo a la niña fantasma. Ella asintió despacio, su figura parpadeó, luego desapareció. La silla se meció con fuerza una vez, y luego se quedó quieta. Los susurros empezaron otra vez. Ya no eran bajitos, ahora eran fuertes, girando a su alrededor. El nombre de Clara, su nombre, mezclados con llantos, y risas que daban escalofríos. Podía oír rasguidos por todos lados, dentro de las paredes, debajo del piso, en el techo. El cuarto se sentía vivo con cosas que no se veían, cosas que estaban enojadas, cosas que sentían dolor. Apretó el diario contra su pecho. Tenía que encontrar lo que Clara quería que encontrara. Quizás eso detendría esto, quizás eso traería paz. Corrió como pudo hacia la chimenea, con las manos temblando. Encontró la tabla suelta que el espíritu de Clara había señalado. Trató de levantarla con los dedos. Salió fácil. Debajo, escondida en la oscuridad, había una cajita de madera. Era vieja, tallada con símbolos raros. Dudó un momento. ¿Qué horrores habría dentro de esta caja? ¿Qué secreto final y terrible había estado Clara tratando de proteger o demostrar? Respirando con un escalofrío, la alcanzó. Los susurros se hicieron más fuertes, apurándolo, o advirtiéndole que se alejara. No podía decirlo. Leo sacó la cajita de madera de su escondite. Pesaba más de lo que parecía, y los dibujos tallados en ella se sentían fríos al tacto. Los susurros en el cuarto parecían aguantar la respiración, solo esperando. Batalló con el broche oxidado. Se abrió de golpe con un clic. Adentro, sobre terciopelo viejo, no estaba lo que él esperaba. No joyas, no oro, sino una colección de muñequitos hechos a mano y un solo medallón de plata viejo y sin brillo. Agarró el medallón, se abrió fácil. Dentro del medallón había dos retratos chiquitos. Uno de Clara, viéndose más joven, sonriendo un poquito. El otro era de un niño que no reconoció, pero había algo conocido en sus ojos. Volvió a mirar el diario, buscando una pista. Encontró una anotación casi al final. Clara escribía sobre un hermano gemelo llamado Daniel, que había muerto en la casa. Un accidente terrible, o eso decían todos. Clara creía que era otra cosa, algo malo, conectado con la casa misma. Escribió que sus papás, llenos de tristeza y miedo, habían tratado de borrar todo recuerdo de Daniel. Guardaron bajo llave sus cosas, prohibieron su nombre. Creían que la casa se lo había llevado, y temían que también se llevaría a Clara. Por eso estaba encerrada. Por eso estaba tan sola.
Los muñequitos, se dio cuenta, eran para Daniel, para que ella lo recordara. Los susurros en el cuarto se suavizaron, se volvieron tristes. Oyó un solo susurro. Claro, Daniel. Era la voz de Clara, llena de tristeza por extrañarlo. Leo entendió. Clara no era un espíritu malo, estaba atrapada, triste por su hermano perdido. La maldición de Buenavista era el peso de esta tristeza, este dolor sin resolver. La casa misma parecía alimentarse de eso. Miró alrededor del cuarto polvoriento, hacia la mecedora. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ayudar a Clara y a Daniel. Tenía que reconocer su historia, su dolor. Quizás esa era la única forma de traer paz a ellos y a Buenavista. Leo tomó el medallón y la cajita de madera. Salió del cuarto prohibido. Encontró a sus papás abajo, con caras de preocupación. «Leo, ¿dónde has estado? ¿Estábamos tan asustados?», lloró su mamá. No explicó lo del cuarto, ni lo del diario, ni lo de Clara. No entenderían, todavía no. En vez de eso, les contó sobre Daniel, sobre un niño que había muerto aquí, sobre la tristeza escondida de una familia. Sugirió que hicieran un pequeño altar en el jardín, para Daniel y para Clara. Para su sorpresa, sus papás escucharon. Quizás la casa había empezado a afectarlos a ellos también. El ambiente pesado, el sentimiento suave de tristeza. Estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, limpiaron un pedacito en el jardín lleno de hierba. Encontraron una piedra lisa y plana. Leo puso el medallón y la caja de muñequitos debajo de ella. Plantaron flores. No era mucho, pero era algo. Un reconocimiento. Mientras estaba ahí parado, creyó sentir una brisa suave, un susurro de gracias. La casa pareció más callada esa noche. Por una semana, Buenavista se sintió diferente, más ligera. El sentimiento pesado disminuyó, los ruidos raros desaparecieron. Leo hasta empezó a pensar que podrían ser felices ahí. Había enfrentado sus miedos. Había descubierto un secreto. Había ayudado a un espíritu perdido. Se sintió orgulloso. Quizás la maldición por fin se había roto. Quizás Buenavista por fin podría hacerle honor a su nombre. Una Buenavista, un buen hogar. Empezó a desempacar bien sus propias cosas. Hasta sonrió, una sonrisa de verdad. Entonces, una mañana, se despertó. Sintió un frío conocido en el aire. Oyó un sonido, un rasguido bajito desde adentro de sus paredes. Luego, un susurro, tan suave que casi dudó, pero ahí estaba. Leo suspiró. Y luego otra voz, más profunda, más fría. Bienvenido, Leo. Se sentó de golpe. El terror, frío y agudo, lo atravesó. Miró su reflejo en el espejo polvoriento del ropero. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero detrás de él, parado en el reflejo, estaba la figura oscura de un niño con ojos conocidos, Daniel. Y al lado de Daniel, Clara. Los dos estaban sonriendo. No sonrisas tristes, sino sonrisas hambrientas. El diario no había sido la súplica de ayuda de Clara. Había sido una invitación. No la había aceptado. La maldición no se había roto. Solo había encontrado un nuevo compañero de juegos. Él.